¿Estamos? Hey. Buenos días entonces a todos. Tenemos hoy una práctica de laboratorio de historia, por así decirlo, una de nuestras clases fuera del aula, y vamos a ver junto con Ismael Arnaiz un paseo pues, por la ría y a la par de ver lo que es la ría y la evolución de la ría, lo que ha sido el pasado industrial, del que hemos estado hablando en las últimas clases. Esta es la clase que culmina nuestra exposición teórica. Ismael Arnaiz, ingeniero, antiguo trabajador de Altos Hornos, con una gran experiencia, amante también de la historia, antiguo alumno salesiano, viene en nombre también de una asociación de personas pues ya, que dedican su tiempo, personas jubiladas, personas de cierta edad, que dedican su tiempo a dar charlas sobre temas que conocen, charlas a vosotros, a gente de vuestra edad. Ya es el cuarto año que le tenemos con nosotros y siempre es una gozada y una maravilla escuchar otra voz, y además la voz de un experto que sabe todo y más sobre el pasado industrial de nuestra zona. Entonces, Ismael, muchas gracias y... Bueno, pues gracias a Óscar, pues a mano de grasa que me ha dado de que soy una cosa, soy la otra y sé mucho de todo. Bueno, a ver si lo comprobáis, si sé o no sé. Bien, como decía Óscar, somos de una asociación Arte Humana, que traducido al castellano literalmente puede ser dar y recibir. Somos personas que ya hemos terminado nuestro ciclo productivo, nos han jubilado, nos han echado a la calle, pero queremos seguir dando a la sociedad lo que podemos y recibiendo a la sociedad aquello que necesitemos en cada momento. En ese dar tenemos proyectos de relaciones intergeneracionales, como es este, que es hablar a las nuevas generaciones, a vosotros, a vosotras, de esa historia del Baracaldo del siglo XX, que nosotros lo hemos vivido prácticamente casi todo ese siglo de forma como protagonistas en cuanto a que hemos participado, y en este caso en la industrialización, y hemos trabajado pues, en la industria. El tema que Óscar nos ha pedido para que demos hoy va a ser el de la industrialización de la ría del Nervión, o la ría del Nervión como instrumento necesario y propiciador de toda la industrialización. Si ahora os pregunto a vosotros y a vosotras, ¿qué supone la ría para vosotros y para vosotras? ¿Sirve para algo? ¿Tiene alguna aplicación? ¿Qué me decís? Silencio absoluto, quiere decir que no sirve para nada. Bien, suele pasar eso. Para vuestra generación la ría es una cosa que está ahí abajo que podría no estar. Y algunos suelen decir, pues para hacer deporte, pues no es poco. Hoy en día poder hacer deporte de remo en la ría. Bien, pues a ver si soy capaz de haceros ver el papel fundamental que jugó la ría en toda nuestra industrialización. Si después de la charla tenéis otra opinión de la ría más positiva, más favorable, con eso yo me doy por satisfecho. Vamos a ir viendo a lo largo del tiempo cómo la ría ha intervenido en ese proceso industrializador, generador de riqueza. La ría es la ría del Nervión, es el río Nervión, que nace en Orduña, en tierras castellanas, se precipita en una cascada de 290 metros de altura de desnivel sobre el valle de Vica y avanza atravesando Orduña, luego por tierras alavesas hasta entrar de nuevo en tierras vizcaínas. Si no habéis ido, yo os invito a que vayáis, pero ir después de una semana de lluvias para poder ver esta gran cascada, porque si no, no se ve. Hay un mirador precioso desde donde se observa todo este escenario, que es algo maravilloso. Si os gusta la naturaleza, os animo a que vayáis. Bien, pues naciendo en Nervión, en tierras burgalesas, atravesando Orduña, el enclave de Vizcaya, y por tierras alavesas, llega hasta la zona de Echevarri, donde se va a juntar con otro río que viene de las faldas del Amboto, que es el Ibaizábal. Ambos ríos, al juntar sus aguas, van a transcurrir 1 o 2 kilómetros juntos, y a partir de ese punto que se llama la presa de Bolueta, Santana de Bolueta, poco antes de Bilbao, ahí ya se inicia lo que es la ría del Nervión. Entonces vemos cómo sale el río de la zona de Orduña, llega a las proximidades, y por otra parte, lo que he dicho que viene el río Ibaizábal, que se va a juntar poco antes de Bilbao. Y a partir de aquí, en la presa de Bolueta, va a iniciarse el recorrido ya de la ría del Nervión, hasta su desembocadura, como conocéis, Santurce, Portugalete. Bien, ese es un poco el panorama geográfico de cuál es el trazado, porque va a ser importante, luego veremos el trazado de la ría. Esa presa de Bolueta está en Bolueta, 2 kilómetros antes de Bilbao,
y tiene la aplicación que es normal en todos los ríos, porque el río se convierte en ría donde llega el agua salada, y en ese punto se construye una presa con el fin de separar de forma inequívoca el agua dulce que baja por el río con el agua salada que entra del mar, con el fin de que aguas arriba de la presa tiene una aplicación el agua pues para la población, que es el caso nuestro, y aguas abajo, que es agua salada, tendrá otra aplicación industrial, pero desde luego no para uso doméstico. Por lo tanto, en nuestro caso, en Santana de Bolueta, con esta presa, mueren, digamos, como entidad, los ríos, y empieza a nacer la ría. Son 14 kilómetros hasta su desembocadura en Portugalete. En una primera parte, que veáis un poco el escenario natural, lógicamente estas imágenes tampoco yo las conozco porque son del siglo VII o VIII, y entonces no había nacido todavía, os lo aseguro, pero tenía esta forma natural y vemos cómo se va generando, en este caso la villa de Bilbao, aparecerá luego, ya estaba la antiglesia de Baracaldo, el concejo de Sestao, poco a poco a las orillas de la ría, como pasa históricamente en todos los ríos, va transformándose de un escenario puramente natural a zonas urbanas que posteriormente darán lugar, como en nuestro caso, a la industrialización. Vemos la villa de Bilbao cómo va creciendo, vemos cómo a esa ría, a su paso ya por Deusto, se hizo una operación de cirugía antiestética, construyendo un canal para habilitarlo como Puerto Franco, como muelles, para evitar esta curva. Son todo manipulaciones que se han ido haciendo a ese escenario natural con el fin de sacarle todo el provecho que la ría podía aportar. Bien. Finalmente vemos que la ría llega a Portugalete, Santurce, ya termina su recorrido, y fijaros en esas dos imágenes. Son dos imágenes sacadas desde el mismo punto de observación. El fotógrafo estaba en el mismo sitio, pero no era el mismo, porque de una a otra hay 130 años de diferencia. Si os fijáis en esta de arriba, el Monte Serantes, y aquí el Monte Serantes, la iglesia de Portugalete y la iglesia de Portugalete. Aquí veis el puente colgante y aquí no lo veis. Aquí veis todo agua y aquí veis toda arena. ¿Qué ocurre en ese tiempo? Que se hace una actuación técnica sobre la ría, se encauza la ría, se pone unos muelles de abrigo para evitar la entrada de las arenas, se drena la ría, y de esta situación, que es de finales del siglo XIX, pasamos a esta otra donde hemos convertido la ría en una ría navegable y aprovechable para lo que queramos, para lo que quisiéramos. Luego veremos para qué. Entonces ya veis cómo se transforma la ría en algo útil desde el punto de vista económico. El artífice de toda esta canalización y todos estos proyectos que transforma la ría es el Evaristo Churruca, que entre las cosas que hace, era ingeniero de puertos canales, fue director de la Junta de Obras del Puerto, hace el espigón del muelle de hierro de Portugalete, el espigón de Arriluce y el contramuelle de Santurce, con lo cual cierran la entrada del mar a la ría, evitan la bravura del mar, el empuje hacia la ría, salva la peligrosidad de la barra, evita que entren las arenas y la ría se convierte en algo totalmente aprovechable. Si vais a las arenas veis este monumento, es un monumento que pasa muy desapercibido y es una joya. Está dedicado en principio a Evaristo Churruca, pero tiene una alegoría en este conjunto escultórico, como el hombre que está aquí está aplastando a Neptuno, el dominio del hombre sobre el mar, y Neptuno está aquí con la corona caída y el cetro roto. Es el símbolo del dominio del hombre sobre el mar y la victoria. Luego está dedicado a la industria, al comercio, a la navegación, hay distintas esculturas. Es un tema precioso para ver porque representa esa transformación que hubo. Bien. En el caso de la ría, hubo dos aspectos claves que la hizo realmente interesante. Y por ello fue interesante. Ese silencio que me habéis respondido a mí, no sabemos para qué sirve. Si no se hubieran dado estas dos circunstancias, tampoco nosotros, en épocas anteriores, podríamos haber sabido decir para qué servía la ría. Primera cuestión, el Nervión es salida de Castilla al mar, salida natural. Nace, hemos dicho, el Nervión en tierras castellanas, en Burgos, se precipita sobre Orduña, se convierte, digamos, por decirlo de alguna manera, en vasco, atraviesa Álava y entra en Vizcaya, y toda
todas las mercancías, todo el tráfico comercial de Castilla con el exterior y del exterior, Flandes, Francia, etcétera, con Castilla, discurre siguiendo la ruta del Nervión. Con lo cual, ese hecho de ser salida de Castilla o entrada al mar le convierte a toda la ribera del río Nervión en un tráfico permanente e importante comercial. Sabemos que allí donde se promueven movimientos comerciales, eso genera riqueza a los lugares donde pasa y los lugares donde se hacen los negocios. Entonces, primera cuestión, el Nervión es salida de Castilla al mar. Hemos dicho que nace en Burgos, cómo va a llegar hasta la zona de Bolueta, y lo que ocurría entonces, estamos hablando del siglo XII y XIII, esas mercancías, al llegar aquí a Etxebarri, se trasladaban a Bermeo, porque Bermeo era la capital de Vizcaya, y todo este recorrido era todo el flujo de las mercancías de Castilla, hacia Castilla y de Castilla. ¿Qué ocurre? Lo que ocurre es que en 1300 se funda la villa de Bilbao y los bilbaínos, que sabéis que se apoderan de todo, dicen, este negocio tiene que ser mío. Y la señora de Vizcaya decreta entonces que las mercancías que iban a Bermeo no fueran a Bermeo. Con lo cual, esta ruta desde Etxebarri hasta Bermeo se corta y lo que se hace es que salga por la ría. Es decir, todo el beneficio del tráfico comercial que estaba flujo de Castilla hacia afuera y de fuera hacia Castilla, comienza a venir por la ría en lugar de ir a Bermeo. En la ciudad de Orduña, si habéis estado en Orduña, se constituye la aduana. Hay un edificio en la Plaza de los Fueros que ahora es un balneario, que era la aduana donde ya se cobraban todos los impuestos de todo ese tráfico de mercancías, y eso era vizcaíno, con lo cual Vizcaya cobraba los impuestos de todo ese tráfico, y eso suponía dinero. Entonces se crea el puerto de Bilbao para dar curso y tránsito de toda esa mercancía, y con eso lo que se consigue es que quien se beneficia más de toda esa generación de riqueza es Bilbao. ¿Verdad? Tenemos a Bilbao como cabeza beneficiaria de todo eso. Existe históricamente muchas protestas sobre todo la villa de Portugalete, la antiglesia de Deusto, la República de Deusto, la antiglesia de Baracaldo, queriendo también tener beneficio de ese tráfico marítimo que hay por la ría, pero Bilbao es hegemónico. La segunda condición, he dicho que hay dos condiciones. Primera, ruta de salida de Castilla al mar. Segunda, que la ría y las minas tienen una vida paralela, una ruta paralela. Si tenemos aquí que esta es la dirección de la ría, nos encontramos con que las minas están siguiendo una alineación desde Somorrostro hasta Basauri, más o menos paralela a la ría y a no más de 4 o 5 kilómetros de distancia. Esa riqueza, el mineral de hierro, que lo ha aportado la naturaleza y que se encuentre a 4 o 5 kilómetros de una ría, eje potente de comunicación, permite que con poco gasto se pueda vender, se pueda transportar, se pueda exportar, en este caso, esa riqueza que la naturaleza nos ha dado. Tenemos la riqueza y tenemos el instrumento para su venta y tráfico, la ría. Entonces, de nuevo, vemos cómo la ría se convierte. Porque los yacimientos que he dicho que estaban por ahí, luego sí hay otros yacimientos en Sopuerta, hay en Galdames, tenemos aquí en Baracaldo en el Regato y la zona de Bilbao de Achuri, que luego veremos con más detalle. Entonces ya veis por qué la ría fue importante. Pues a dos condiciones. Finalmente hemos visto dónde nace, hemos visto dónde ya muere, ya conocemos un poco la figura, la orografía, las razones que han hecho que la ría sea importante. Vamos a ver cronológicamente qué actividades se fueron desarrollando aprovechando ese recurso natural que era la ría. Vamos a ver poco a poco el comercio, la construcción naval, etc. Vamos a ir avanzando. El tráfico que venía de Burgos llegaba a las puertas de Bilbao y se iba a Bermeo. Y la señora de Vizcaya saca un decreto y dice: otro rimando que el camino que va de Orduña a Bermeo y que pasa por Etxebarri, que vaya por esta mi villa de Bilbao y no por otro lugar. Desde 1910, esa fuente de riqueza que era el tráfico marítimo comercial entra por Bilbao. Lo decreta la señora de Vizcaya, con lo cual decae Bermeo en beneficio de Bilbao.
Por lo tanto, tenemos este panorama que ya lo hemos visto antes, de cómo Bilbao se convierte en el puerto. ¿Qué hay que hacer o qué genera eso? Pues genera que hay que construir barcos, que hay que reparar buques, que hay que hacer talleres que permitan toda esa actividad. Y por dar una imagen, pues vemos en la ría, pues aquí, pues veleros, en la época... Este es el Ayuntamiento de Bilbao, el Arenal, con los barcos de vela, una expresión, vamos a decir, preindustrial. Pero poco a poco, ya vamos a situarnos en el siglo finales del XIX y sobre todo el XX, y tenemos imágenes de estas. ¿Conocéis lo que es esto? ¿Qué es? El Teatro Arriaga, el Arenal de Bilbao. Con lo cual veis cómo están las gabarras aquí y las grúas en el muelle cargando y descargando mercancías. Esto es la Sendeja, perdón, sí, esto es la Sendeja y esto es Uribitarte. La Sendeja aquí a la izquierda, a la derecha todo el muelle Uribitarte, que era el jardín, parque infantil, ahí con juegos, etc. Ya veis cómo en el núcleo de Bilbao, el Arenal, eso era un emporio portuario. Vosotros tenéis la imagen del Guggenheim y de Ibando Ibarra y de Euskalduna, pues hasta los años 80 del siglo pasado, no hace tanto, 30 años, 20 y tantos años, esta era la imagen de la zona, lo que se llama los muelles o la campa de los ingleses, justo enfrente de la Universidad de Deusto, donde ahora está el Guggenheim y está toda la zona de Ibando Ibarra. Ya veis, era un puro puerto marítimo. Bien, como he dicho, para dar servicio a todo eso hace falta construir barcos, hace falta reparar barcos. Entonces empieza otra actividad, que es la construcción de barcos. Hay unos inicios, tímidos inicios, en este astillero, que más o menos estaba en el lugar que hoy en día está el Puente de la Salve, enfrente, digamos, del Guggenheim. En la otra margen, en la zona de Olabeaga, donde está el Euskalduna, más o menos ya hay otros astilleros un poco mayores, pero siempre en propulsión a vela y casco de madera. La industria de construcción naval va aumentando, va desarrollándose y tenemos ya los llamados diques secos de Olabeaga, 1868 estamos, donde vemos ya que ya hay unas instalaciones de diques secos, de gradas, donde se van construyendo barcos de más capacidad. Dando un salto en el tiempo y en el espacio, vamos a Sestao y tenemos astilleros del Nervión 1890, que ya empieza a ser industria de construcción naval, digamos, importante. Vemos ese año que Acorazado se está botando en esos astilleros del Nervión, ya casco de acero, propulsión a vapor, etcétera, etcétera. Vemos cómo la gente de aquí va desarrollando una tecnología que va avanzando. Si volvemos ahora a la zona esa de Olabeaga, donde estaban los diques secos, aquí en 1900 aparece la compañía de construcción y reparación de buques de Euskalduna, justo donde está el Palacio Euskalduna, y el nombre del palacio es por razón de que ahí estaban los astilleros de Euskalduna. Estos astilleros, que parten de esos primeros astilleros de diques secos, van aumentando también su capacidad y su tecnología hasta construir este tipo de buques. Es como se desarrolla una gran actividad. Vamos aguas abajo a la zona de Sestao, donde ya estaban los astilleros del Nervión, y ahí se funda la Sociedad Española de Construcción Naval, la Naval, que es la que hoy en día queda. Hoy en día lo que queda en la ría es la Naval, en situación muy precaria, con muchas dificultades, pero donde está puntera en el mundo en cuestión de tecnología. El problema está en el precio y consigue pocos pedidos. Por eso la industria está un poco parada. Pero ya veis qué tipo de barcos están aquí. Por citar ya otros astilleros de menor importancia, pero que por proximidad, están los astilleros de Cadagua, que estaban en Berceña, en la desembocadura del Cadagua, y enfrente nuestro, aquí enfrente, justo Tomás Ruiz Velasco, en Erandio, pues estaban otros astilleros. Alguno dice, ¿qué? ¿Se estaba hundiendo el barco? No, no. Es que ahí se botaban de costado en lugar de proa. Bien. Por resumir, en 14 kilómetros de ría veis la cantidad de astilleros que hubo. La gran actividad de construcción naval que se dio en nuestra vida. Una fuente de riqueza enorme. Bien. Como la otra razón que comentaba antes es que teníamos el mineral de hierro a 4 o 5 kilómetros, otra actividad va a ser la carga de mineral para la exportación. Y vamos a ver dónde se produce eso.
Primeramente, para poder llevar el mineral hasta los muelles de la ría, es necesario construir cables aéreos, ferrocarriles, que vayan llevando el mineral hacia la ría. Esos ferrocarriles, si os situáis, esta es la ría, el río Cadagua, el río Galindo, Baracaldo es esto, hasta el regato, esto sería Baracaldo. Tenemos que primero está el ferrocarril de la Luchana a Miní, que yendo del regato llega hasta Luchana, después viene de la Arconera, que también llega a Luchana. El tercer ferrocarril que atraviesa Baracaldo es el Franco-Belga, lo que ahora es el camino de Dolores y Barruri, el Yegorri. Luego hay otros que construyen también unos cables aéreos, como hemos dicho, para poder llegar a los ferrocarriles, que había grandes desniveles que el ferrocarril no podía acceder. Y finalmente hay otros dos ferrocarriles, que es el de Galdames, que desde Somorrostro va a llegar a la dársena de Galdames en Portugalete, entre Sestao y Portugalete. Y el último será el de Triano, que fue construido no por una empresa minera, sino por la Diputación, y que viniendo desde Gallarta va a llegar justo hasta donde ahora está aquí el pabellón del Caico. Ahí moría ese ferrocarril. Ya veis cómo hay un gran tráfico de ferroviario, minero, llevando el mineral hasta la ría. ¿Dónde se cargaba? Pues el primer punto de carga de mineral está en Bilbao. Vosotros habéis oído hablar de Miribilla en Bilbao, esa gran expansión de Bilbao. Está el pontón, el polideportivo, todo ese nuevo Bilbao. Bueno, si vais ahí, hay una plaza que conserva un horno de calcinar, porque ahí estaba la mina San Luis. Recuerdo que era una zona minera. Miribilla era Miribilla. Y el mineral se bajaba por cables aéreos hasta la zona de Achur, donde está la estación de ferrocarril de Achur y San Sebastián. El siguiente punto es en Olaviaga. San Mamés está aquí arriba. Aquí ya vemos que hay dos cargaderos. Estos recibían de la zona de Cobetas, recibían el mineral de la mina La Primitiva, y por cables aéreos llegaba hasta aquí y aquí se embarcaba. El siguiente punto, ya el más importante, es el que tenemos aquí abajo, toda la zona de Luchana. Ahí estaban los tres ferrocarriles que hemos visto, con mayor capacidad de transporte, y ahí teníamos ya toda la carga de Franco-Belga, el de Arconera, que eran 5 cargaderos, el de la Luchana Miní, etc. Y vemos cómo la ría está llena de barcos esperando a cargar mineral. Son distintas vistas de la ciudad. Aguas abajo, el siguiente punto es el del ferrocarril que venía de Galdames, que os he dicho, y que iba a la dársena de Galdames en la zona entre Portugalete y Sestao. La zona que está el polideportivo de Sestao, la iglesia de Portugalete, ahí era el otro punto de carga. Fijaros en qué pocos kilómetros la cantidad de cargaderos que hay para la exportación de mineral. Los empresarios de aquí que han ganado dinero con el transporte de mercancías, con la construcción naval y con la venta de mineral, reinvierten parte de ese beneficio en la siderúrgica y se empiezan a aparecer en la ría también plantas siderúrgicas. La primera de ellas es la fábrica de Nuestra Señora de Boleta, justo en la presa, donde empieza precisamente la ría, ya hay la primera planta siderúrgica, Santana de Boleta. Es una empresa pequeña, no es completa, no es integral ni para aquella época, pero tiene el testimonio de ser la primera y está en la cabecera de la ría. El siguiente punto ya es este. ¿Os situáis dónde está esto? Esta es la ría. Y luego hacia allí, Portugalete para aquí. Este es el río Galíndez. Y el puente que une Baracaldo con Sestao. Hoy en día este puente transformado no está en uso, pero ahora está ese otro de arco blanco, de acero. Bien, esto es lo que se llama la zona de la punta. Era una finca de la familia Orbegozo y en sus jardines construye la primera planta siderúrgica integral de España. ¿Sí? Es Nuestra Señora del Carmen. Y estamos en 1854. Bien, estamos vistos, lo de antes, ya en una foto, el Caico está aquí, el puente que divide Baracaldo, separa, une Baracaldo con Sestao, la desembocadura del río Galindo, en esta zona de la punta es donde empieza a aparecer esa primera planta siderúrgica integral. Volvemos a ver el puente, volvemos a ver el río Galindo y vemos cómo se va extendiendo esta planta tanto hacia la Sesarre como hacia Luchana. El único edificio que está aquí, que se conserva, es este, que es la Sala India. Si veis ahí abajo, veis el edificio Hitler, este se conserva. Estos
es una pintura, un dibujo del año 45, vemos cómo esa imagen va aumentando, siempre tenemos la referencia del puente sobre el río Galindo, la esquina de la punta donde va a aparecer, donde apareció la primera, y vamos a ver ahora, sobre esta imagen ya aérea, vamos a ver dónde se implantan las siderurgias en este caso. Mirad. La referencia a la ría hacia Portugalete, la desembocadura, el puente, la primera hemos dicho aquí, 1854. Después aparecerá San Francisco la Budela en esta parte de aquí. Es una península, un terreno que se gana a la ría al hacerle el encauzamiento. Después ya vendrá en 1882 la Vizcaya en el extremo, digamos, oeste de la península y finalmente la Iberia en 1890 en la zona intermedia. Fijaros en qué poco espacio hay 4 plantas siderúrgicas. Si tenemos además en cuenta que en este espacio intermedio es donde está Astilleros del Nervión y la Naval, fijaros qué capacidad de saturación industrial tiene toda esta zona. A lo largo de ese tiempo, que estamos hablando desde mediados del 19 y todo el 20, esa industrialización va a pasar a la zona de Udondo, Erandio, etcétera, hacia la zona de Asúa, y por el otro lado se meterá por el valle de Ansio, por la vega de Ansio, por todo Trapagarán, por la genética española, la Baco, todas esas industrias de fundiciones, bienes de equipo, etc. Vemos que en 4 o 5 kilómetros no más hay una gran saturación industrial. Bien. Todas estas 4 empresas siderúrgicas se juntan en 1902 para crear Altos Hornos de Vizcaya. Comienzos justos del siglo XX se crea Altos Hornos de Vizcaya, fusión de todas las demás. Y es hegemónica hasta finales del siglo XX porque se cierra en el 98. O sea, prácticamente menos 4 años, todo el siglo XX es así. Bueno, estas son distintas imágenes de lo que era la ría en aquella época, que funcionaban las siderurgias, y que vosotros esa imagen ya no la podéis tener. Damos otro tema. El dinero, la bolsa. Y tenemos que más o menos, si os recordáis las fechas en que se construyen los astilleros y las siderurgias, veis que coinciden con la fundación de los bancos. 1856 el Banco de Bilbao, 2 años antes Nuestra Señora del Carmen, la primera planta. 1902 Banco de Vizcaya, el mismo año que Altos Hornos de Vizcaya. Luego aparecen las cajas de ahorro, etcétera. Pero es necesario reunir fondos, dinero, de capitales de toda España, catalanes, madrileños, lo que había aquí, fruto de la venta del mineral, etcétera, para crear todas este emporio. Bien. Además de estas grandes empresas, surgen otras al rebufo, al apoyo, al amparo, para servir a las grandes empresas, y por citar algunas, pues está la vidriera en Amiaco, la franco-española de cables y alambres aquí en Erandio, la Horrera, fundición y mecanizado, bienes de equipo Bajo Vilco, químicas La Unquinesa, se van surgiendo otra serie de empresas que van creando todo el tejido industrial. Tenemos aquí Aluminios de Arle en Lamiaco, tenemos una fábrica, talleres de Deusto, de fundición y mecanizado, la jabonera vizcaína con el famoso jabón chimbo y jabón lagarto, aquellos jabones que lavaban y luego decapaban porque eran duros. Y también tenemos en Baracaldo pues, productos cerámicos para servir a la industria, porque la industria siderúrgica desarrollaba grandes temperaturas y había que proteger las máquinas. Bien. Había también algo textil, aunque muy poco, en Deusto. Esto posiblemente lo habréis visto, el gran león o el tigre que dicen, que está justo enfrente de Euskalduna en la zona de la ribera de Deusto. Bien. Todos Goyaga y Artías como cosa simpática, porque mientras todos contaminaban y olían a demonios, la galletera en la ribera de Deusto da un olor que alimentaba, daba gusto pasar por allí, la galletera. ¿Quién no ha desayunado? La galleta María Arteas, la chiquilín y todas esas variedades que hacían, que fue un síntoma de desarrollo aquí, el desayunar con galletas. Pasar del chusco moreno que daba el régimen franquista en la época de racionamiento hasta el año 54 a pasar a poder desayunar unas galletas María, que eran una maravilla. Pero bueno, tenía una empresa simpática. Bien, y ya como por poner la guinda al pastel, los jesuitas que quieren hacer una gran universidad, ¿dónde la hacen?
a orillas de la ría, en Deusto. O sea, que algo tenía la ría cuando la iglesia, en este caso los jesuitas, la bendice y ponen ahí la gran universidad. Bien, pasamos al tercer apartado, los protagonistas. La ría nos la dio la naturaleza, las minas también, Castilla estaba ahí, Flandes también en otro lado, pero la gente de aquí supo trabajar ese recurso. Cuando le dijeron para qué sirve la ría no se quedaron callados como vosotros, se pusieron manos a la obra y a sacarle provecho. Vamos a ver quiénes fueron esos. Yo hago tres grupos, los grandes empresarios, los pequeños industriales y los y las trabajadores y trabajadoras. Por simplificar, lo más complejo, Bien, vamos a ver. Grandes empresarios. Yo aquí he puesto 4 caras y 2 nombres por ahí, por referirlos a las industrias más importantes que he citado antes. Había más, pero no muchos. Por eso se llamaba la oligarquía vasca. Oligarquía es poder de pocos, cuando el dominio del negocio está entre pocos. Está una oligarquía. He puesto los más representativos, pero había alguno más, pero ya digo que pocos. ¿A quiénes he puesto? A la familia de Ibarra, los Ibarra. Estos ya tenían negocios de comercio, negocio marítimo, se hacen los propietarios de una gran parte de las minas, construyen otros Tesoros de Vizcaya, fundan la naval. Fueron los de la primera fábrica del Carmen aquí en Baracaldo. Después los he puesto a los Chávarri, Víctor Chávarri y Salazar, que eran Víctor y Benigno, 2 hermanos, que estos son los que crearon la Vizcaya en Sestao. Los he puesto a Echevarría Rotaeche, que es el que hizo la Iberia, y os he puesto aquí abajo a Martínez Rivas, que es el de San Francisco la Mudela. Las 4 que luego fusionadas crean Altos Hornos de Vizcaya. Os he puesto también a Ramón de la Sota y a Burgo, que es el que fundó Astilleros de Euskalduna y fue 30 años presidente de la Junta de Obras del Puerto. Y luego os he puesto a Cosme y Horacio Echevarrieta, que estos no tuvieron empresas de este tipo aquí, pero fue la mayor fortuna de España. Mayor fortuna de España. Una de las más. Nunca se sabe exactamente cuál es el saldo bancario de esta gente, pero una de las más potentes. Se está dando ahora en los cines un documental que es El último magnate, que es este precisamente, Echevarrieta. Tiene de singularidad para Baracaldo que su gran residencia era el Palacio Munoa en Cruces, que parece que el ayuntamiento ahora lo va a comprar. Ahí tenía su gran residencia. Si vais a la playa de Ereaga, la Punta Begoña, esas galerías que están sucias, rotas, medio derruidas, encima había un gran palacio que era la otra residencia de estos. Tenían otros en Málaga, pero como digo, era de las mayores fortunas. Bien, os he dicho que eran pocos, dominaban todo el negocio. Lo pudieron hacer por varias razones, y una entre ellas es que en algunos casos los que supervivieron tenían familia numerosa, tenían 10, 12 hijos y los casaban entre familias, generaban matrimonios endogámicos. 3 Ibarras se casaban con 3 de la Sota o con 3 Villayongas, que eran los capitalistas, con lo cual mantenían todo dentro de esa piña que llamaban y controlaban todo el negocio. Los que no tuvieron esa circunstancia de tener familia numerosa sucumbían, y ese es el caso de Martínez de las Rivas. Martínez de las Rivas fue en la segunda planta siderúrgica San Francisco la Mudela, fundó los astilleros del Nervión, pero no tuvo hijos. O sea, fundó fábricas, pero no lo hizo hijos. Dejó el negocio a un sobrino y el sobrino dijo: bueno, tío, que sigas feliz en el cielo, que a mí que me den el dinero, que yo de trabajar no quiero saber nada. Y enseguida los Ibarra se apoderaron de la fábrica del astillero del Nervión a través de la naval y se apoderaron de la San Francisco de la Mudela para integrarlo en los Hornos de Vizcaya. Ramón de la Sota sí fue de los que participó en ese tema de familias numerosas, pero tuvo una circunstancia que fue similar a la circunstancia de Horacio Echevarrieta, y los dos sucumbieron por una razón política. Ramón de la Sota era del Partido Nacionalista Vasco, con lo cual, terminada la Guerra Civil Española, le incautaron todos sus bienes.
o casi todos. Y Horacio Echevarrieta era republicano, y también después de la Guerra Civil Española, más o menos todos sus negocios se fueron a pique. Y tampoco tuvo descendencia. Tuvo 2 hijos, Horacio, el padre era Cosme, luego Horacio el hijo, y Amalia. Pero ellos no tuvieron luego descendencia, con lo cual tienen también sobrinos. Y hoy en día no sé si los herederos de lo que queda, de Munoa, etcétera, son 150 y tantos sobrinos. Sobrinos, hijos de sobrinos, etcétera, con lo cual el tema pues no pasó. Entonces ya veis, como eran pocos, se casaban entre ellos, con lo cual mantienen la piña, y estos no se conformaban con el poder que daba el dinero, sino también querían poder político. Y por el sistema de elecciones de la época, estos eran los que podían presentarse para diputados o alcaldes. Y eran diputados generales, eran alcaldes de los principales municipios, con lo cual controlaban también el poder político. Y además ocupaban cargos de empresas públicas, como era el caso de la Junta de Obras del Puerto, que de la Sota, teniendo la principal naviera, Sota y Aznar, teniendo unos astilleros, es presidente de la Junta de Obras del Puerto, que es el que administra la ría. Fijaros el poder que tenía. Tampoco se conforman con eso, y quieren también formar parte de la monarquía, y mediante prebendas a los reyes consiguen títulos nobiliarios. Y es el conde de Cadagua, el marqués de Urquijo, el marqués de la Mudela, la pequeña monarquía vasca que se llamaba. Bien, voy dando un repaso relativamente rápido. Si en algún momento quisierais interrumpiendo, preguntarme algo, y yo si lo sé contesto, y si no, pues Óscar me pondrá un suspenso y igual no me deja venir el año que viene. Y los compañeros se libran de mi rollo. Bien, ¿dónde vivía esta gente? Chabolas de este pelo. No eran de VPO. Este que era el de Gandarias, este se tiró, este es el mareómetro que mide las mareas, que está justo donde arranca en Portugalete el Puella de Hierro. Este era el de los Chávarri, y el único que queda en pie es este Dueñas, que es parte del Colegio Santa María de Portugalete. Es el único que queda en pie. En Bilbao, este edificio lo conocéis, que está en la Plaza Moyúa, que es la residencia del subdelegado del gobierno central. Esto era de Víctor y de Benigno Chávarri. Este está en Artaza, en Leioa. Si aún no vivís en Leioa y os queréis casar, pues pueden casar en este palacio, porque es donde las bodas civiles el ayuntamiento. Y este es el más famoso. Y Baigán, en la residencia del Atlético. Esta era la residencia de la familia Sota. Ya veis qué pelo de viviendas tenían, ¿no? Bien. Prueba de que estaban metidos en todos los sitios, en todos los negocios. De hecho, esta tabla que no es exhaustiva ni mucho menos. Pero si nosotros tenemos aquí las principales familias, Ibarra, Rivas, Sota, Chávarri, Echevarrieta, y aquí los negocios, vemos que están metidos en todos. Los Ibarra fueron los comerciantes, la naviera transatlántica, la faena de construcción naval, las minas de Somorrostro, Cornelio y Franco-Belga, Nuestra Señora del Carmen en Siderurgia, Tesoros de Vizcaya, el Banco Vizcaya lo fundan ellos, Iberdrola, están metidos en todos los sitios, de hecho copaban toda la... Bien, entre estos grandes empresarios y los trabajadores, por citar rápidamente, están los pequeños industriales. Característica, eran pequeños y muchos, pero generaban muchos puestos de trabajo. Es lo que hoy podríamos llamar los autónomos, por decirlo de alguna manera, con un lenguaje actual. Estos generalmente tenían una característica, eran buenos profesionales, sabían del negocio de lo que trabajaban, torneros, mecánicos, ajustadores, funcionistas, etc. Instalaban su taller y delante del taller construían un edificio realmente de 2 plantas para oficinas y viviendas. Vivían en su misma empresa, en el mismo taller. Desde casa entraban directamente al taller. Eran muy familiares, muy próximos a los trabajadores. Creó un tejido industrial económico muy importante, pero muchos de ellos sucumbieron por la ley de las 3 generaciones. El abuelo crea el negocio, el hijo lo amplía y el nieto se lo come. Entonces muchos de estos cayeron porque los nietos querían vivir todos del negocio del abuelo. Y lo digo doy fe de ello porque en mi familia pasó. Yo como no soy nieto, fui bisnieto, a mí no me quedó nada. Pero eso pasaba. Bien.
Vemos aquí un poco el símbolo de la transformación, de estar con los bueyes en el baserri, a emplearse en las minas para la construcción de los cables aéreos, los planos inclinados, el transporte del mineral. Fue un poco puente entre la vida agrícola agraria del baserri con las minas, pero luego ya trabajaron pues, en las minas como picadores, en las siderurgias, en los hornos, en las acerías, etc. Y también las mujeres trabajaron en esos negocios, en esas empresas, en esas actividades. En las minas trabajaron en los lavaderos de mineral, en la siderurgia, en los lavados, en la limpieza de las chapas para la estampación, para hacer los botes, para hacer los baldes. En los muelles trabajaron de sirgueras. Si ahora vais al Museo de Bellas Artes, hay una exposición de Anselmo... Anselmo Guinea, y este es uno de sus cuadros, las sirgueras, cómo van conduciendo las pequeñas gabarras, empujando con unas cuerdas para encauzarle y que no encallaran en la ría. Bien, trabajaron también las mujeres como cargadoras en los bueyes, con estos cestos en la cabeza, cargaban y descargaban. Voy a ir un poco de prisa porque vas a echar tiempo encima y hay una última parte que yo quiero tocar. Bien, bueno, como mujeres también estamos las típicas sardineras, las que trabajaban en la galletera de Artigas, como cosa típica, excepcional. Y a diferencia de donde vivían los empresarios, aquí tenemos unas fotos de donde vivían los trabajadores. En el caso de Baracaldo tenemos la calle Arana, estas casas existen todavía, y el Bidegorri, y esta es la escalera que salva el desnivel del Bidegorri. En las minas vivían este tipo de pabellones. En Baracaldo había 5 o 6 casas de recorredores donde vivían los obreros. Estas son el Callejón Turía, aquí mismo, que se tiraron hace 2 años, de casas en régimen de alquiler, es donde vivían los trabajadores. Bien, la última parte de la charla, a ver lo que me da tiempo de tocar esto. El anecdotario. Esa pregunta que os he hecho al principio, ¿y la ría qué? Que no sabía decir nada, pues ya os voy a decir la ría qué, desde mi experiencia. Ese anecdotario, esa vida cotidiana de relación con la ría. Vamos a ver. Primero, la ría fue un recurso interesado para la ordenación del territorio. Margen derecha, margen izquierda. ¿Dónde estaban las minas? En la margen izquierda. ¿Dónde se construyen las fábricas? Margen izquierda. ¿Dónde llegan las personas que buscan trabajo de otras regiones de España y los de aquí? A la margen izquierda. Margen izquierda, por lo tanto, obrera y trabajadora. Margen derecha se desarrolla como residencia de los grandes empresarios. Inicialmente fue Portugalete, luego pasaron a la zona de Negul. Entonces es un recurso interesado. Hay una ría, 14 kilómetros de ría, que bajo el pretexto de que no se pueden construir puentes para permitir la navegación hasta Bilbao, porque Bilbao no soltaba su privilegio de ser puerto, fueron 14 kilómetros de frontera natural. No había relación, comunicación fácil entre ambas bandas. Bien, prueba de ello es este gráfico donde vemos que en el siglo XX, donde realmente sube mucho la población a partir de los años después de la Guerra Civil Española, es en Baracaldo. En cambio, en Guecho se produce también la subida, pero con mucho retraso. Donde se incorpora la población es en la zona industrial, Baracaldo y Sestao. Bien. Las comunicaciones, por lo tanto, como no hay puentes de enlace, porque no se puede cortar el tráfico marítimo, lo que se hacen es construir tranvías, ferrocarriles y carreteras paralelas a la ría. Margen derecha hay un ferrocarril, que luego fue a Maplencia, hay una carretera, hay un tranvía que lleva a Las Arenas, y por nuestra parte, en la margen izquierda, también tenemos carretera, también teníamos ferrocarril y teníamos un tranvía. Lo que no hay es comunicación. ¿Cómo se hace? Pues con botes a remos o con lanchas, que eso no crea relación. Por lo tanto, de una forma sociológica, la gente de Baracaldo se va a relacionar más con Sestao, con Portugalete, con Santurce o con Zorroza, que con la zona de Deusto, con la zona de Erandio, porque es más difícil la comunicación. Bien, en la vida cotidiana, hoy vosotros tenéis polideportivos con agua clorada, desinfectada y no sé qué cosas más. Nosotros nos bañábamos en la ría. Y cuando nos bañábamos ya en los años 50 por ahí, el agua era bastante agresiva ya, ya estaba muy contaminada, porque nosotros nos bañábamos allí. Yo lo he conocido en mis épocas además
niñez, cómo los pesqueros entraban en la ría y en las escalinatas de la ría vendían el pescado. Llegaban, iban por las calles, eso vivía en Erandio, ha llegado la lancha con pescado fresco y las mujeres iban a la ría a coger el pescado, a comprar el pescado. No había Eroski, no había frigoríficos. Entonces cuando llegaba la lancha es cuando se comía pescado fresco. Ahora se come fresco pero del congelador. Bien. Incluso se lavaba la ropa. Yo esto no lo he conocido, doy fe de que no lo he conocido, pero hasta se la podía lavar la ropa, esto está en la zona de Santana de Bolete, justo inmediatamente en el comienzo. Bueno, hubo una anécdota aquí en la Segunda Guerra Mundial que apareció de repente un hidroavión aquí abajo, en la dársena de puerto aquí abajo, y era la atracción de todos los chavales que íbamos a ver el hidroavión. Un alemán despistado de la guerra que aterrizó aquí abajo. No sé cómo yo creo que no le funcionó el GPS y apareció aquí. Bien. Pero la ría tiene su mala leche también, reclama sus derechos. Hemos dicho al principio, ese escenario bucólico con las vegas de inundación, lo hemos encauzado, hemos hecho muelles, la hemos querido domesticar y decirle vete por aquí, no por otro sitio, pero de vez en cuando vienen fuertes aluviones, aparecen los aguaduchos y aparecen las inundaciones. Los aguaduchos eran beneficiosos porque limpiaban las laderas de los montes, los barrían. Son cuencas cerradas, de mucha pendiente, el agua coge mucha velocidad, arrastraba toda la hojarasca, toda la madera suelta que había, y eso iba por la ría. Y era beneficioso porque la gente de Baracaldo y de Sestao, de Deusto, salían con sus botecitos a la ría cuando estaba bajando a coger madera, porque con eso tenían arreglado el fuego para todo el año. Doy fe también, mi abuelo tenía lancha y mi abuelo salía por madera, yo de niño lo he visto. Bien, pero cuando eso ya se desborda, porque no tiene vegas de inundación y las vegas de inundación se han convertido en las 7 calles y en los garajes, lo llena todo. Y entonces es destructiva. Esta imagen es del Teatro Arriaga de Bilbao en el 83, la última gran inundación. Aquí ya aparecen las aguas bastante bajas, pero las aguas estuvieron hasta el primer piso del Teatro Arriaga. Imaginaros todas las 7 calles con agua hasta el primer piso de las casas. Fue destructivo. Afortunadamente no hubo muchos muertos, hubo algunos, no hubo cuántos, 4 o 5, pero fue destructivo. Eso se vivía. Yo voy a contar otra cosa que se vivía también. Mira, vosotros hoy en día vais a casa, os sentáis delante del ordenador, apretáis una tecla, sale el Google, sale el globo ese dando vueltas y podéis ver cualquier parte del mundo, ¿no? Nosotros no teníamos eso. ¿Qué ventana teníamos al mundo? El embarcadero de aquí abajo, de Luchana. Porque ahí llegaban los alemanes, los franceses, los belgas a cargar el mineral con distintos idiomas, con distintas formas de ser, altos, más altos que yo seguro, rubios, con ojos azules, otra gente, ese otro mundo que vosotros veis en internet, y nosotros estábamos viendo cómo llegaban esos barcos. Pero no era una curiosidad simplemente artística o estética, era una necesidad, porque en aquella época, hasta el año 53, después de la guerra, aquí se funcionaba con una cartilla de racionamiento. Los alimentos estaban racionados y había unos cuponcitos con los cuales tenías que ir cada 15 días a la tienda a por los 200 gramos de alubias o de patatas o de aceite. Y en cambio esos barcos venían de países más adelantados en mejor situación que nosotros y traían comida. Y vamos a que nos tirasen comida. Nos tiraban pan, nos tiraban frutas. Y yo recuerdo que un día me tiraron un pan con frutos secos dentro, que luego creo que me enteré que se llamaba Moon Cake, que todavía recuerdo el sabor que tenía. Fijaros cómo la ría era para nosotros un algo muy atractivo. Esta que veis aquí es la portada de la cartilla de racionamiento. Todo esto sería bueno que lo contrastéis con la opinión y el recuerdo de vuestros haitites y vuestras amamas, que seguro que os van a aportar otros matices más próximos a ellos y a vosotros. Bien, Guerra Civil Española. ¿Juega algún papel la ría en la Guerra Civil Española? Por supuesto. Ficticia, también. Las tropas de Franco llegan por la margen derecha. La industria está en la margen izquierda. Franco se quiere apoderar de la industria. La República dice, vamos a poner dificultades. Dinamitemos todos los puentes que hay en la ría, todos los de Bilbao, y destruyen todos los puentes para que no pueda pasar Franco con sus tropas. Bueno, Franco no iba a pasar, en generales. Y entonces, el puente de la calle Navarra, esto es la Bilbaína, aquí donde está el edificio del metro, al Arenal, destruido, el de Ortiz de Zárate, el del ayuntamiento. Quieren hacer una frontera con la ría. Digo ficticio porque enseguida pusieron unas lanchas, unos pontoneros hacen enseguida unas pasarelas y pasa.
Vaya que sí pasaron, ¿eh? Vaya que sí pasaron. Bien, en ese afán de destruir, o de no dejarle que Franco se hiciera cargo de la industria, también dan orden de que se incendiase el casco viejo, y lo fueron a incendiar, pero se dieron cuenta que había gente dentro y no lo hicieron. Pero también había orden de demoler todas las instalaciones de Altos Hornos, para que Franco no pudiera utilizarlas para su real. Afortunadamente, desde mi punto de vista, y habrá historiadores o políticos que opinen lo contrario, con todo respeto, hubo afortunadamente un batallón, el batallón Gordésolo, mandado por un baracaldés, Luis Urcullo, que tenía una bodeguilla de venta de vino, aquí mismito se baja la calle María Auxiliadora ahí. Esos protegieron las instalaciones de Altos Hornos, no cumplieron la orden del gobierno republicano y defendieron las instalaciones de Altos Hornos. Y digo afortunadamente porque en cuanto entraron las tropas de Franco, y aclaro, no soy partidario de las tropas de Franco, pero los que estaban mandando, los dueños, los Ibarra, que eran dueños de Altos Hornos, sí eran simpatizantes de Franco. Y tan pronto como entró Franco, pusieron a plena producción Altos Hornos de Vizcaya. Y eso dio trabajo a todos los que vivían aquí y a todos los que vinieron de otras regiones. Si se hubiera demolido la instalación de Altos Hornos con el aislamiento político, económico, técnico que hubo con el resto de España, perdón, de Europa, esa empresa no se hubiera reconstruido en 20 o 25 años. Imaginaros, sin esa capacidad de trabajo que tenía Altos Hornos, esa oferta de trabajo, si no lo hubiéramos tenido. Nos habíamos comido unos a otros. Es exagerado mi frase, ¿eh? Pero es simbólico. Bien, pues afortunadamente eso ocurrió en el entorno de la ría. Fijaros si era importante la industria en aquella época de guerra. Este es un decreto del gobierno vasco, del Ejército del Norte, en la que dice que si algún trabajador de Altos Hornos, ante alarma y peligro evidente de bombardeo, abandona el puesto de trabajo en los hornos altos o en las baterías, será juzgado por el sistema militar como si hubiera abandonado el puesto en el frente de guerra. Fijaros si era importante, ¿eh? Y fijaros si luego si fue importante para la campaña del régimen, que a todas las empresas de nuestra zona les obligaron a poner la bandera española, una serie de impresos o documentos de empresas en la que todos tenían que poner la bandera española y con una letra que decía Viva Franco, arriba España, etc. Los sellos con la imagen de Franco, los antefirmas por Dios, por España y por el régimen tal, tenían que firmar, es decir, que se nacionalizó, se militarizó toda la empresa. De hecho, Altos Hornos de Vizcaya y las grandes empresas retiraron a sus directivos y lo que pusieron fueron militares. El director de producción de Altos Hornos era un comandante. Cuando había huelgas, a toda la línea de mando la militarizaban. Y el ingeniero sería capitán, el ayudante ingeniero sería teniente, los maestros o los encargados serían sargentos o lo que fuera. Todo se militarizaba. Era la importancia de nuestra industria. Esa industria se generó en la ría. Bien, finalmente, por ideas políticas, económicas, europeas, de que se produce mucho más de lo que se consume, que es necesario meter mucho dinero en la industria siderúrgica para mantenerla, deciden que Altos Hornos de Vizcaya tiene que cerrar. Y finalmente, pues esa imagen que teníamos de Altos Hornos, pues ese gran coloso, pues va cayendo simbólicamente y esto queda pues, como un solado. ¿Qué viene detrás? Vuestra ría. Esta ha sido la mía, y la de mi padre y la de mi abuelo. Ahora viene la vuestra, la que tenéis que vosotros que construir y generar. Y donde antes hemos visto una imagen llena de grúas y de barcos, pues ahora está el Guggenheim. Esta foto se ha quedado un poco anticuada, porque ahora ya está la Torre Iberdrola y está todo eso que está por ahí. Pero en 2 años se ha quedado envejecida. Las imágenes que tenemos y actuales de Surisuri, Euskalduna, sobre los astilleros de Euskalduna, el nuevo San Mamés cuando se construya, todo el paseo de la Bandibarra. En lo que a nosotros nos respecta también al performado, la punta donde se hizo la primera planta siderúrgica que está aquí, ya no hay así siderúrgica. Esos reflejos del Bessemer por la noche los han convertido en reflejos de lámparas de neón. Es otra cosa distinta. Ese puente que nos ha servido de referencia entre Baracaldo y Sestao, la desembocadura del río Galindo, tiene esta imagen, ya no tiene la otra. Y esta imagen, vista aérea, de donde antes nos ha permitido situar lo que era la
Alto Sor, el Señor del Carmen, la Morella, la Iberia, la Vizcaya, los astilleros, etcétera, pues ya está cambiando, ya tiene otro color distinto. Tiene color del siglo XXI y tiene color, irá cambiando ese color en función de lo que queréis vosotros hacer con ella. Aquí hay una frase de Unamuno, que es un canto a la ría, a los ríos, dice: ¿qué puede competir con el arroyuelo de nuestra aldea natal, con aquel que bajaba cantando junto a nuestra cuna y acompañó nuestros sueños de infancia? Eso que ha sido para los que aquí hemos vivido en contacto con la ría, no nos tiene que extrañar que una persona como yo, con 73 años, os hable con esta emoción de la ría. Vosotros tenéis otra imagen y haréis otra cosa. Decía al principio, si ese silencio que me habéis respondido con un silencio y ahora dijera, ¿y para qué ha servido la ría? ¿Me podríais dar razones? ¿Ha servido la charla para que tengáis una idea mejor, más positiva de la ría? Pues yo con eso me quedo satisfecho. Óscar, no sé si se queda satisfecho. Y siempre disfrutando de todo lo que aportas, que es un continuo torrente de datos y de informaciones, y además abres unos campos. Yo ahí tengo algo que investigar, que es ese avión, cómo llegó ahí a la ría. Eso ya me ha explicado a mí el gusanillo. Es un avión alemán, hay que investigar y llegar hasta el nombre de la tripulación y todo. No, veníamos sobre el piloto. Sobre el piloto. Y lo quisieron hinchar. Sí, no, y posiblemente fue porque se equivocó, porque igual le tocaron en combate o llegaba con poco combustible. Bueno, damos un poquito escasos de tiempo, pero el gran aplauso que le vamos a brindar aquí a Ismael. Ya sabéis que esto entonces es materia con la que culminamos ya la exposición del tema industrialización en el País Vasco. Entra en examen, medido para el examen parcial. Y bueno, ahora con orden y con concierto regresamos a nuestras aulas.